Hay traiciones que uno sospecha durante meses, pero confirmarlas puede cambiarte la vida en cuestión de segundos. Esta historia comienza con una señal muy pequeña dentro de un matrimonio de muchos años y termina abriendo una puerta que nadie estaba preparado para cruzar. Lo que viene habla de infidelidad, mentiras, pérdida, dolor emocional y decisiones que afectan a varias personas al mismo tiempo. Algunos de estos temas pueden ser sensibles para ciertas personas, pero quiero aclarar que ningún suceso controvertido o delicado es mencionado de manera descriptiva ni gráfica. Esta es una historia sobre lo que pasa cuando empiezas a unir piezas que parecían no tener relación y descubres que detrás de una mentira puede haber muchas más. Yo llevaba 13 años casada con Andrés cuando descubrí que me estaba engañando. Y lo peor es que no fue porque alguien me llamara, ni porque yo los viera juntos, ni porque él confesara. Fue por una notificación en su teléfono. Una sola notificación. Yo estaba en el baño arreglándome para ir a trabajar y él se estaba bañando. Su celular estaba ahí y de repente se iluminó la pantalla. Yo ni siquiera lo agarré. Solo miré porque estaba prácticamente frente a mí. Alcancé a leer algo sobre el viernes, nuestra casa de playa y una lencería roja. No pude leer todo porque la notificación estaba cortada, pero con eso me bastó. En ese momento sentí que muchas cosas que habían estado pasando durante meses empezaron a tener sentido. Las noches en las que supuestamente tenía demasiado trabajo, los fines de semana en los que decía que tenía reuniones o conferencias, las nuevas contraseñas, la forma en la que cuidaba el teléfono, los mensajes que contestaba a escondidas y hasta la manera en la que había empezado a tratarme. Andrés llevaba años conmigo y nunca había sido un hombre de criticar mi cuerpo ni mi apariencia, pero de un tiempo para acá encontraba cualquier detalle para hacerme sentir que yo ya no era suficiente. Yo no hice nada en ese momento, no agarré el teléfono, no entré a la ducha a preguntarle quién era esa mujer y tampoco hice una escena. Me terminé de arreglar y me fui a trabajar. Yo soy abogada corporativa y creo que por mi trabajo me acostumbré a no reaccionar de inmediato cuando algo es grave. Primero necesito entender qué está pasando. Necesito tener datos. Necesito saber qué tengo en las manos antes de moverme. Eso fue exactamente lo que hice. Todo el día estuve funcionando como si nada. Trabajé, respondí correos, hablé con gente, hice mis cosas normales, pero por dentro estaba repasando cada señal de los últimos meses. Yo ya había sentido que algo estaba mal. Lo había sentido muchas veces, solo que una parte de mí no quería aceptar lo que significaba. Cuando llevas tantos años con una persona también aprendes a justificar cosas. Si llega tarde, piensas que trabaja demasiado. Si cambia una contraseña, piensas que será por seguridad. Si está distante, piensas que está cansado. Uno va inventando explicaciones porque la alternativa duele demasiado. Andrés había sido mi pareja desde que éramos jóvenes. Nos conocimos estudiando Derecho. Habíamos construido prácticamente toda nuestra vida adulta juntos. No era un hombre que acababa de aparecer hacía 2 años. Era alguien que había estado conmigo durante más de una década. Por eso esa notificación me golpeó tanto. Y también porque mencionaba nuestra casa de playa. Esa casa no era cualquier propiedad para mí. Habíamos ahorrado mucho para tenerla, y durante años fue el lugar donde descansábamos, donde hablábamos de nuestros planes, y donde yo sentía que todavía existía una versión de nosotros que estaba bien. Además, 3 años antes yo había perdido un embarazo allí. Andrés y yo llevábamos años intentando tener un hijo. Ese embarazo había sido algo demasiado importante para los dos, o al menos yo pensaba que lo había sido para los dos. Perderlo fue una de las cosas más duras que me habían pasado. Después de eso yo sentí que nuestro matrimonio cambió. Andrés sufrió con la pérdida, eso nunca lo voy a negar. El problema fue que se cerró completamente. Yo necesitaba hablar, llorar, sentir que estábamos pasando por lo mismo juntos, pero él decía que necesitaba espacio. Yo respeté ese espacio, porque pensé que cada persona manejaba el dolor a su manera. Muchas noches terminé llorando sola. Al mismo tiempo yo intentaba entenderlo. Pensaba que si lo presionaba iba a ser peor. Así pasaron meses. Con el tiempo seguimos adelante, seguimos trabajando, seguimos viviendo como un matrimonio normal por fuera, pero hubo cosas que nunca volvieron a ser iguales. Yo pensaba que estábamos sanando lentamente. Años después me enteré de que mientras yo seguía tratando de reparar lo que se había roto, él había terminado buscando afuera algo que no estaba enfrentando conmigo.
La noche después de ver esa notificación esperé a que Andrés se durmiera. Él había salido a jugar squash y había tomado un par de tragos después, así que sabía que probablemente iba a dormir profundamente. Usé su huella para desbloquear el teléfono. Sé que habrá gente que diga que eso está mal. En ese momento me daba exactamente igual. Yo ya sabía que había algo. Lo que necesitaba era saber cuánto, y encontré mucho más de lo que esperaba. La mujer se llamaba Camila. Tenía 39 años y trabajaba como representante farmacéutica. No era una aventura reciente ni una conversación que se hubiera salido de control. Llevaban 7 meses viéndose. 7 meses. Había cientos de mensajes. Habían salido a cenar, habían estado en hoteles, habían organizado fines de semana, y habían mentido tantas veces que me impresionó la facilidad con la que los dos lo hacían. Yo empecé a revisar todo. Había mensajes donde Andrés hablaba de mí como si nuestro matrimonio fuera una carga. Camila también hablaba de su esposo. Los dos se habían creado una historia donde ellos eran dos personas incomprendidas que se habían encontrado en el momento justo. Yo era la esposa que no entendía a Andrés, y el marido de Camila era el hombre que supuestamente no le prestaba atención. Era demasiado cómodo. Lo que más me llamó la atención fue descubrir que Camila también estaba casada. Su esposo se llamaba Diego. En uno de los mensajes ella decía que Diego iba a estar en Chicago por trabajo ese fin de semana. Andrés, por su parte, me había dicho que tenía un viaje profesional a Boston. Los dos habían inventado viajes diferentes para encontrarse en nuestra casa. Ahí fue donde mi cabeza cambió completamente. Hasta ese momento yo estaba pensando solamente en mi matrimonio. De repente entendí que había otra persona viviendo exactamente la misma mentira sin saberlo. Busqué a Diego. No fue muy difícil. Encontré información sobre él en redes y en páginas profesionales. Era arquitecto. Por las fotos se veía como un tipo normal. No había nada en su vida pública que indicara que supiera lo que estaba pasando. Yo redacté varias veces un mensaje y al final le escribí diciéndole quién era y explicándole que creía que su esposa y mi marido tenían una relación. También le dejé mi número. Pasaron unas horas y me llamó. Al principio pensó que podía ser una broma o alguien intentando hacerles daño. Lo entendí porque yo probablemente habría reaccionado igual. Le expliqué lo que había encontrado y le dije que los dos pensaban ir el viernes a nuestra casa de playa. Cuando le mencioné algunos detalles que yo había leído en los mensajes, se dio cuenta de que no estaba inventando nada. Ahí los dos quedamos en una situación rarísima, porque éramos completos desconocidos hablando sobre las personas con las que llevábamos años casados. Yo le propuse que no les dijéramos nada todavía. Como ambos iban a encontrarse en nuestra casa, nosotros podíamos llegar primero y esperarlos allí. Diego pensó que era una locura, pero aceptó. Nos reunimos en una cafetería para comparar lo que cada uno sabía y organizar todo. Andrés me había dicho que se iba a Boston. Camila le había dicho a Diego que iba a Chicago por una capacitación. En realidad pensaban llegar a la casa alrededor de las 7 de la noche. Diego llevaba 8 años casado con Camila y estaba igual de destruido que yo. Me contó que nunca había revisado nada porque confiaba en ella. Yo le dije que confiar en tu pareja no te convierte en una persona tonta. Si uno tiene que investigar todos los días para saber si la persona con la que duerme está diciendo la verdad, entonces ya no hay matrimonio. Esa reunión terminó siendo mucho más que organizar cómo sorprenderlos. Diego me contó cosas de su relación y yo le conté algunas de la mía. Él había frenado parte de su carrera para apoyar a Camila. Había diseñado la casa donde vivían pensando en la familia que quería tener con ella. Llevaba unos 3 años hablándole de tener hijos, pero ella siempre aplazaba el tema. Yo le conté lo del embarazo que perdí y cómo Andrés se había cerrado después. Fue extraño sentir tanta confianza con alguien que acababa de conocer, pero también era la única persona que entendía exactamente lo que yo estaba sintiendo ese día. No porque su historia fuera idéntica, sino porque los dos acabábamos de descubrir que la persona que dormía a nuestro lado llevaba meses sosteniendo otra vida. El viernes Andrés salió de casa con su maleta. Yo lo vi prepararse para un viaje que sabía que no existía. Me trató con normalidad. Yo también actué normal. Eso fue probablemente una de las cosas más difíciles que hice. Después me tomé el día libre y manejé hacia la casa de playa. Normalmente ese camino me tranquilizaba. Ese día solo sentía que me estaba acercando a algo que iba a cambiar mi vida para siempre. Diego y yo habíamos quedado de encontrarnos unas horas antes para tener tiempo suficiente. Cuando llegamos a la casa entramos y empezamos a esperar. No hicimos nada violento ni queríamos hacer un escándalo frente a vecinos.
Tampoco queríamos destruir cosas. La idea era simplemente que entraran y nos vieran. Queríamos que por una vez fueran ellos los que no tuvieran tiempo de inventar una versión. Dejamos unas sillas en la sala y una botella del whisky que le gustaba a Andrés con 4 vasos. Puede sonar exagerado, pero en ese momento nos pareció apropiado. Mientras esperábamos, seguimos hablando. Diego me contó que había sospechado algunas cosas, pero nunca lo suficiente como para acusarla. Camila había empezado a provocar peleas por cosas pequeñas, y él ahora entendía que probablemente necesitaba crear distancia para justificar lo que estaba haciendo. A mí me había pasado algo parecido. Andrés empezó a criticar cosas que antes nunca le molestaban. Yo sentía que cada vez me miraba menos. Incluso en nuestra intimidad había dejado de verme de la misma forma. Una vez llegó con olor a un perfume que no era mío, y me dio una explicación que en su momento acepté. Había mensajes de noche que escondía. Había recibos y gastos que no cuadraban. Mirando hacia atrás todo parecía evidente, pero cuando estás dentro del matrimonio las cosas no se ven así. Uno no tiene toda la información al mismo tiempo. Tiene pequeñas piezas separadas, y muchas veces prefiere creer la explicación menos dolorosa. Los dos sabíamos que después de esa noche tendríamos que decidir qué hacer. Yo pensaba en el divorcio, aunque todavía tenía emociones mezcladas. No se apagan 13 años en 36 horas. Una parte de mí estaba completamente furiosa. Otra seguía recordando al muchacho que conocí cuando estudiábamos, al hombre con el que había planeado hijos, viajes y una vida. Diego todavía amaba a Camila. Eso era evidente. Él mismo sabía que amarla no solucionaba el problema porque ya no confiaba en ella. Yo tampoco sabía si algún día podría volver a mirar a Andrés y creerle algo. La alerta del sistema de seguridad nos avisó que un carro estaba llegando. Eran como las 6:15, bastante antes de la hora que esperábamos. Nos sentamos y escuchamos voces afuera. Andrés entró primero. Llevaba maletas y champán. Camila venía detrás con comida y flores. Estaban relajados, riéndose, como dos personas empezando un fin de semana romántico. Ni siquiera miraron bien al entrar. Andrés fue el primero que me vio. Se quedó completamente quieto. Camila tardó unos segundos más y después vio a Diego. No tuve que gritar. Creo que el hecho de que nosotros estuviéramos sentados esperándolos fue muchísimo peor que cualquier escena. Andrés dejó caer el champán. Camila soltó las flores. Los dos entendieron inmediatamente. Yo les dejé claro que sabíamos de los 7 meses, de los mensajes, de los hoteles y de las mentiras. Diego también sabía bastante. Camila empezó a llorar casi enseguida. Andrés quiso hablar conmigo aparte, pero yo no acepté. Para mí ya habíamos tenido demasiados secretos. Todo lo que quisiera explicar podía decirlo ahí frente a las 4 personas que estaban involucradas. Las siguientes horas fueron horribles. No porque hubiera golpes ni gritos, sino porque empezaron a salir cosas que ninguno quería escuchar. Andrés intentaba explicar cómo había empezado la relación. Camila pedía perdón. Diego estaba furioso y yo estaba mucho más fría de lo que imaginé. Andrés me miraba como esperando que yo explotara, y creo que eso lo desconcertaba. Lo que él no sabía era que desde la noche anterior yo ya había guardado bastante información. Me había enviado parte de los mensajes a un correo seguro. Había tomado fotografías de movimientos de las tarjetas donde aparecían cenas, hoteles y regalos, y también había comprobado que varios de esos supuestos gastos de trabajo no tenían nada que ver con trabajo. Yo además había confirmado que la conferencia de Boston no existía. No era que Andrés hubiera aprovechado un viaje real para verla. Había inventado el viaje completo. Él llevaba semanas preparando esa mentira mientras dormía a mi lado. Eso para mí fue importante porque eliminaba cualquier idea de que había sido algo impulsivo. Cada encuentro requería decisiones. Mentir, reservar, esconder gastos, organizar horarios, volver a casa y seguir actuando como si nada. No había sido un accidente de 7 meses. Diego también había encontrado información de Camila. Entre los dos sabíamos suficiente como para que ellos entendieran que ya no podían minimizar lo ocurrido. También estaba el problema del trabajo. Andrés y yo trabajábamos en el mismo bufete, y él estaba esperando un ascenso importante. Camila trabajaba en el sector farmacéutico, y existían relaciones profesionales entre su empresa y clientes, o asuntos manejados por nuestro bufete. Yo ya había hablado de manera hipotética con Marcela, una de las personas con más autoridad dentro de la firma, sobre lo que podía pasar si alguien tenía una relación que generara conflictos de interés o problemas éticos.
Yo no había denunciado formalmente a Andrés, tampoco estaba amenazándolo directamente con destruir su carrera. Lo que quería era que entendiera que la aventura no existía en un vacío. Habían usado tiempo, dinero y recursos mientras los dos trabajaban en ambientes donde ese tipo de relación podía causar problemas. Camila también podía quedar comprometida profesionalmente. Diego conocía cómo funcionaban ciertas políticas de ética por su propio trabajo, y sabía que una relación con alguien vinculado a clientes podía traer consecuencias. En ese momento los dos amantes empezaron a darse cuenta de que el fin de semana romántico que habían planeado podía afectar mucho más que sus matrimonios. Después llegó una parte que para mí fue todavía más personal. Yo hablé del embarazo que había perdido 3 años antes. Le recordé a Andrés que había sucedido en esa misma casa. Le dije que mientras yo lloraba y trataba de entender por qué nuestro hijo ya no estaba, él se había alejado diciendo que necesitaba procesar el dolor solo. Lo que yo quería saber era en qué momento había decidido que la solución a todo eso era buscar a otra persona. Camila me miró sorprendida. Ella no sabía nada del embarazo. Ese detalle cambió la forma en la que empezó a mirar a Andrés. Durante 7 meses ellos habían hablado de sus matrimonios y supuestamente se conocían profundamente, pero él nunca le había contado uno de los acontecimientos más importantes de nuestra vida. Yo vi la incomodidad en los dos. Ahí entendí algo que después fue todavía más claro. Ellos no conocían realmente a la persona de la que decían estar enamorados. Conocían la versión que cada uno había decidido mostrar durante una aventura. Andrés podía ser atento, divertido y libre de responsabilidades con Camila, porque ella no estaba viendo todo lo demás. Yo también mencioné algo de Andrés que Camila desconocía. Cuando estábamos estudiando Derecho, él había tenido un problema serio con el juego. Sus padres tuvieron que ayudarlo económicamente, y esa fue una de las razones por las que durante nuestro matrimonio mantuvimos ciertas cosas financieras separadas. Camila se sorprendió otra vez. Diego hizo algo parecido con ella. Andrés no sabía que el hermano de Camila había tenido que entrar en rehabilitación y que parte del dinero que ella y Diego habían pensado usar en su casa terminó destinado al tratamiento. Andrés tampoco conocía esa parte de la vida de ella. No sacamos esos temas para humillarlos por tener problemas. Todos tenemos problemas. El punto era otro. Durante 7 meses, ellos se habían presentado como si fueran la respuesta perfecta a todo lo que estaba mal en sus matrimonios, pero apenas conocían las partes difíciles del otro. Andrés le había contado a Camila todos mis defectos, reales o inventados. Camila le había contado a Andrés todo lo que supuestamente Diego hacía mal. Así era mucho más fácil sentirse especiales entre ellos. Ninguno tenía que lidiar con cuentas, pérdidas, familia enferma, planes frustrados o años acumulados de una relación real. Ahí también me enteré de algo que me dolió muchísimo. Andrés le había dicho a Camila que nuestro matrimonio estaba prácticamente terminado. Le había dicho que yo era fría, que estaba demasiado concentrada en mi carrera, y que él solamente estaba esperando el momento adecuado para irse. Escuchar eso fue como recibir otro golpe porque yo había pasado años apoyando su carrera. Muchas veces había reorganizado mis horarios por él. Había intentado formar una familia con él. Después de perder el embarazo, yo había hecho todo lo posible por mantenernos unidos. Y mientras tanto, para justificar lo que estaba haciendo, él necesitaba convertirme en una esposa que no lo entendía. Camila también terminó reconociendo algo parecido sobre Diego. Se había convencido de que él ya no la amaba, de que simplemente seguían juntos por costumbre, pero frente a nosotros ya no podía sostener esa idea tan fácilmente. Diego había diseñado la casa pensando en ella, había apoyado su trabajo, había intentado organizar viajes, momentos juntos, y durante años le había hablado de tener hijos. Ella había ido interpretando todo desde una versión que le permitía sentirse menos culpable por estar con Andrés. Por primera vez, vi que Camila también empezaba a cuestionar lo que había construido con él. No porque de repente dejara de ser responsable de lo que había hecho, sino porque estaba viendo información que Andrés nunca le había contado. Andrés también estaba viendo cosas de ella que desconocía. La fantasía estaba empezando a romperse frente a nosotros. Yo no necesitaba convencerlos de que se odiaran. Solo necesitaba que dejaran de creer que se conocían mejor que a sus propios esposos. Andrés siguió intentando explicarme que después de perder el embarazo, algo se había roto dentro de él. Dijo que no sabía cómo ser el esposo que yo necesitaba y que Camila se había convertido en una forma de escapar. Esa explicación me dio más rabia que alivio, porque yo también había perdido a ese bebé.
Yo también estaba destruida. La diferencia era que yo me quedé dentro de nuestro matrimonio intentando sobrevivirlo. Él convirtió su dolor en una razón para salir de él sin decírmelo. Yo no digo que el duelo no pueda cambiar a una persona. Claro que puede. A nosotros nos cambió. Pero entre sentir dolor y sostener una aventura durante 7 meses hay demasiadas decisiones. Andrés tuvo muchas oportunidades para hablar conmigo, para pedir ayuda, para decirme que no podía seguir, incluso para separarse de mí. Escogió mentir. Eso era lo que yo no podía ignorar. La situación ya estaba bastante mal cuando llegó el giro que ninguno de nosotros esperaba. Andrés terminó diciendo que Camila estaba embarazada. Yo sentí que se me fue el piso. Después de tantos años intentando tener un hijo con él, y después de haber perdido el nuestro, lo primero que pensé fue que había embarazado a su amante. Diego quedó igual o peor. Camila estaba de unas 8 semanas, y lo había descubierto hacía aproximadamente una semana. Por unos segundos todo cambió. Ya no estábamos hablando solamente de una aventura. ¿Había un bebé? Yo apenas podía procesar la idea. Después salió la segunda parte. El hijo no era de Andrés. Camila dijo que tenía que ser de Diego, porque ella y Andrés siempre habían sido cuidadosos. Andrés también se veía sorprendido por todo. Al parecer no conocía completamente la situación, y Camila pensaba hablar del embarazo durante ese mismo fin de semana. Eso fue todavía más extraño. Ellos habían planeado encontrarse en mi casa de playa, mientras Camila tenía que decidir qué hacer con un embarazo de su marido. Diego llevaba 3 años queriendo un hijo con ella. Ella había seguido aplazando la idea de formar familia, mientras mantenía una relación con otro hombre, y ahora estaba embarazada de Diego. Yo miraba a los tres, y sentía que la situación ya era tan absurda, que mi propia rabia empezó a sentirse diferente. Diego estaba destruido. Una parte de él quería esa criatura, porque llevaba años deseando ser padre. Otra parte estaba mirando a la mujer que lo había engañado durante 7 meses, y no sabía si podía construir una familia con ella después de eso. Yo tampoco sabía qué decirle. No era una decisión que pudiera tomar esa noche. El bebé era inocente. El problema eran los adultos y todo lo que habían hecho alrededor. En medio de esa conversación sonó mi teléfono. Era Marcela, del bufete. Me llamaba por un asunto relacionado con un caso farmacéutico que había tenido un cambio y necesitaba que Andrés y yo estuviéramos preparados. Ella estaba cerca de la zona y propuso que nos reuniéramos a desayunar al día siguiente. Cuando regresé a la sala y expliqué quién había llamado, Andrés entendió todavía mejor que su vida profesional seguía funcionando, aunque su vida personal estuviera explotando. Yo también le expliqué que durante esas horas había protegido parte de nuestros activos y había documentado todo lo relacionado con la aventura que podía necesitar si decidía divorciarme. Tenía mensajes, gastos, comprobaciones y suficiente información para demostrar que no era una sospecha. Andrés me preguntó de una forma que me hizo sentir que creía que yo estaba disfrutando aquello. No había nada que disfrutar. Mi matrimonio estaba terminándose frente a mí. Lo único que yo estaba haciendo era negarme a quedar completamente indefensa, después de descubrir que mi esposo llevaba 7 meses organizando una vida paralela. También les dije que los 4 debíamos hacernos pruebas de infecciones de transmisión sexual. No lo dije por molestar. Si 2 personas habían demostrado que podían mentir durante meses sobre con quién estaban, entonces era una medida básica. Los 2 se sintieron incómodos, pero ya no me importaba protegerlos de incomodidades. Diego decidió que esa noche no iba a regresar a su casa con Camila. Quería irse a casa de su hermano y necesitaba tiempo para pensar. Camila estaba llorando y parecía completamente perdida. Yo tampoco quería quedarme con Andrés. Le dije que podía pasar la noche en la casa de playa. Diego y yo habíamos reservado habitaciones separadas en un hotel cercano. No había nada romántico entre nosotros. Éramos 2 personas que acababan de conocer una verdad horrible y que necesitaban hablar con alguien que entendiera lo ocurrido. Andrés se sorprendió cuando supo que íbamos al mismo hotel. Creo que por un momento intentó mirar la situación desde su propia forma de actuar, como si automáticamente tuviera que existir algo entre Diego y yo. No existía. Habíamos pasado unas horas juntos y sí, se había formado una amistad rara y muy rápida, pero estaba basada en haber descubierto la misma traición al mismo tiempo. Ninguno estaba pensando en empezar otra relación. Apenas estábamos intentando entender cómo iba a ser nuestra vida al día siguiente. Antes de irme, Camila me dijo algo que también se me quedó grabado. Me hizo saber que Andrés hablaba mucho de mí,
y que incluso cuando me criticaba había algo en la forma en que lo hacía que le hacía pensar que todavía me admiraba o todavía me quería. Para mí eso no arreglaba nada. Yo tampoco dudaba necesariamente de que Andrés tuviera sentimientos por mí. El problema era que el amor por sí solo no había evitado que me mintiera durante 7 meses. Podía quererme y aún así destruir la confianza. Las dos cosas podían ser verdad. Diego y yo salimos de la casa y caminamos hacia nuestros carros. Los dos estábamos agotados. Nada había salido exactamente como lo imaginamos. Nosotros pensábamos que simplemente los descubriríamos, presentaríamos lo que sabíamos, y después cada uno tomaría una decisión sobre su matrimonio. No habíamos imaginado el embarazo ni todas las cosas que empezaron a salir entre ellos. Esa noche cenamos y hablamos. Diego estaba especialmente confundido por el bebé. Era lo que había querido durante años, y al mismo tiempo llegaba en el peor momento posible. Yo tampoco tenía una decisión definitiva sobre Andrés. Sabía que estaba furiosa y sabía que ya no confiaba en él, pero 13 años no desaparecen porque uno quiera verse fuerte. Yo necesitaba tiempo para aceptar que el hombre que conocía y el hombre que había estado engañándome eran la misma persona. Al final sí me divorcié. No fue un divorcio escandaloso. No terminamos peleando durante años ni gritándonos en tribunales. Una vez que todo estuvo expuesto, nuestro matrimonio se acabó de una forma mucho más rápida de lo que yo habría imaginado. La evidencia que había guardado me ayudó bastante, y el acuerdo terminó siendo favorable para mí. Andrés no peleó demasiado. No sé si fue culpa, cansancio, o simplemente entender que ya no había forma de volver atrás. Él no perdió su trabajo. Yo tampoco quería dedicar mi vida a destruirlo profesionalmente. Sí perdió el ascenso que esperaba. Marcela se enteró de suficiente información como para sentirse decepcionada, y la firma manejó el asunto internamente. Andrés continuó trabajando, pero esa oportunidad de convertirse en socio principal ya no llegó. Camila y Andrés terminaron la relación inmediatamente después de aquella noche. Eso también fue bastante revelador. 7 meses de mensajes, planes y supuestas emociones profundas no sobrevivieron ni siquiera unos días después de que todo salió a la luz. Cuando dejaron de ser dos personas escapando de sus matrimonios y tuvieron que verse con todas las consecuencias alrededor, algo se acabó. Por amigos y conocidos en común, supe que después apenas podían mirarse cuando coincidían en eventos relacionados con sus trabajos. Lo de Diego y Camila fue diferente. Al principio se separaron. Diego necesitaba tiempo y ella también. Después empezaron a buscar ayuda y tuvieron semanas bastante difíciles. Él no recuperó la confianza de un día para otro. Ella tampoco podía simplemente pedir perdón y esperar que todo volviera a ser normal. Pero decidieron intentar reconstruir el matrimonio. Pusieron límites nuevos, tuvieron conversaciones que probablemente deberían haber tenido mucho antes, y siguieron adelante con el embarazo. Su hija nació unos meses después. Diego me envió una foto cuando nació. Me agradeció por aquella noche y por haberle contado la verdad. Yo sabía que ellos todavía tenían mucho trabajo por delante, pero él finalmente tenía a la hija que durante años había querido. Eso no borraba lo que Camila había hecho. Simplemente significaba que ellos habían escogido un camino diferente al mío. Diego y yo seguimos siendo amigos. De vez en cuando tomábamos café o cenábamos. Nunca pasó nada romántico entre nosotros. Creo que los dos entendíamos que empezar una relación solo porque habíamos sido traicionados por nuestras parejas habría sido una pésima idea. Lo que teníamos era una amistad nacida de una situación horrible. A veces él llevaba a su hija y yo la cargaba. Obviamente me producía muchas emociones porque durante años yo había querido tener un hijo y había perdido el mío, pero nunca sentí resentimiento hacia esa niña. Ella no tenía ninguna responsabilidad en lo que habían hecho los adultos. Yo también tuve que tomar una decisión sobre la casa de playa. Después del divorcio le vendí mi parte a Andrés. No quería quedármela. Había demasiadas cosas acumuladas allí. Había sido el lugar donde perdí a mi bebé, el lugar donde pensé que mi matrimonio podía sanar, y después, el lugar donde descubrí hasta qué punto Andrés había llevado su aventura. Yo ya no quería seguir intentando convertir ese espacio en algo bueno. Compré una cabaña pequeña más arriba de la costa. No era tan grande, ni tenía la historia de la otra casa, y justamente por eso me gustó. Era mía. Estaba en una zona alta con vista al Atlántico. Nadie había planeado una vida conmigo allí. Nadie había perdido nada conmigo allí. Nadie había mentido para llevar a otra persona allí. Era simplemente un lugar nuevo. Con el tiempo también empecé a salir otra vez. Al principio me costaba bastante.
Después de vivir tantos años con alguien que podía mirarme a la cara y mentirme, empiezas a desconfiar de detalles pequeños. Yo tenía que recordarme que otra persona no era Andrés. No quería convertirme en alguien que revisara teléfonos ni preguntara por cada minuto del día, pero tampoco quería volver a ignorar cosas por miedo a conocer la verdad. Unos meses después empecé a conocer a alguien. Era algo nuevo y tranquilo. No estaba pensando en casarme ni en construir una vida de inmediato. Me gustaba que fuera sencillo. Después de todo lo que había vivido, la honestidad y la tranquilidad me parecían muchísimo más atractivas que cualquier relación intensa. La última vez que vi a Andrés fue en la fiesta de jubilación de un compañero. Ya estábamos divorciados. Había pasado suficiente tiempo para que verlo no me provocara lo que me habría provocado meses antes. Se veía diferente, más cansado, más apagado. Hablamos un poco. Me preguntó cómo estaba y yo me sorprendí porque pude responder que estaba bien y realmente sentir que era cierto. También se dio cuenta de que yo estaba saliendo con alguien. Le afectó, aunque trató de disimularlo. Ya no era asunto suyo, y él mismo lo entendía. Antes de irnos me contó que había empezado terapia para tratar de entender por qué había hecho todo lo que hizo. Me dejó claro que había entendido algo que yo necesité mucho tiempo para aceptar. Su infidelidad no había ocurrido porque yo fuera insuficiente. Al principio sí me pregunté muchas veces qué había hecho mal. Cuando lees mensajes donde tu esposo te describe como fría, obsesionada con el trabajo y distante, es muy difícil no preguntarte si tal vez algo de eso provocó lo que pasó. Yo sé que no fui una esposa perfecta. Nadie lo es. Seguramente tuve errores, y seguramente Andrés podía tener quejas válidas sobre mí. Pero tener problemas en un matrimonio y mantener una aventura son dos cosas diferentes. Él podía haberme dicho que no era feliz, podía haber pedido terapia, podía haber pedido una separación, incluso podía haber terminado conmigo. Lo que hizo fue quedarse y mentir, y esa decisión era de él. También entendí algo sobre aquella casa y sobre por qué la confrontación fue tan importante para mí. Yo no necesitaba ver a Andrés y Camila destruidos. En ese momento estaba demasiado dolida para explicarlo bien, pero lo que necesitaba era dejar de sentir que ellos tenían toda la información y nosotros ninguna. Durante 7 meses habían decidido cuándo vernos, qué decirnos, qué esconder y cómo manejar nuestras vidas para que su aventura funcionara. Diego y yo recuperamos por una noche la posibilidad de saber la verdad y decidir con ella. Si yo hubiera confrontado a Andrés la mañana de la notificación, probablemente me habría dicho una parte. Tal vez habría borrado mensajes, tal vez habría minimizado todo, tal vez me habría dicho que era la primera vez, que estaba confundido o que yo había entendido mal. Al esperar un día, pude saber quién era Camila, cuánto tiempo llevaban, qué habían hecho y que pensaban usar nuestra casa de playa para encontrarse. También pude avisarle a Diego. No sé qué habría pasado si yo nunca hubiera visto ese mensaje. Tal vez la aventura habría seguido. Tal vez Camila habría ido a esa casa y le habría contado a Andrés que estaba embarazada de Diego. No sé si eso habría terminado la relación entre ellos, o si los habría hecho seguir escondiéndose. Nunca lo voy a saber. Lo que sí sé es que la verdad salió de una manera que ninguno de ellos pudo controlar, y después cada uno tuvo que tomar decisiones reales. Yo escogí irme de mi matrimonio. Diego escogió intentar reconstruir el suyo. Camila escogió quedarse, tener a su hija y trabajar en lo que había roto. Andrés terminó solo y tratando de entenderse en terapia. No siento que una de esas decisiones sea automáticamente más valiente que otra. Cada relación era diferente. Yo sabía que no podía volver a confiar en Andrés. Diego sintió que todavía quería intentar algo con Camila. A él le correspondía decidir eso, no a mí. Durante mucho tiempo pensé que quedarme sola iba a ser una de las peores partes del divorcio. Después, descubrí algo muy simple. Yo ya llevaba bastante tiempo sintiéndome sola dentro de mi matrimonio. La diferencia era que antes dormía al lado de una persona, y aún así sentía que no estaba conmigo. Vivir sola en mi propia casa resultó ser mucho menos doloroso que vivir con alguien que estaba llevando otra vida a escondidas. Hoy no digo que agradezca que Andrés me haya engañado. Sería mentira. Ojalá nunca hubiera sucedido. Ojalá nuestro hijo hubiera vivido. Ojalá después de perderlo hubiéramos pedido ayuda y encontrado una manera distinta de atravesar ese dolor. Ojalá Andrés hubiera hablado conmigo antes de buscar a Camila. Hay muchas cosas que habría querido diferentes, pero tampoco deseo volver a la mujer que estaba intentando sostener un matrimonio
mientras ignoraba lo que sentía. Esa notificación me obligó a mirar algo que yo ya sabía que estaba mal. Por eso cuando recuerdo aquella tarde en la casa de playa, no recuerdo solamente la botella cayendo, las flores en el piso, o las caras de Andrés y Camila cuando nos vieron. Recuerdo que fue el momento en el que dejé de vivir con una versión incompleta de mi propia vida. Después de 13 años pensé que el divorcio me iba a quitar todo lo que había construido. No fue así. Perdí mi matrimonio. Perdí una casa que había significado mucho. Perdí la idea de futuro que había tenido durante años. Pero seguí teniendo mi trabajo, mis amigos, mi capacidad para empezar de nuevo, y sobre todo, la tranquilidad de saber dónde estaba parada. Eso para mí terminó valiendo muchísimo. Todavía tengo contacto ocasional con Diego. Sé de Camila y de su hija por él. Sé algo de Andrés por gente del trabajo. Pero ya no siento que sus decisiones controlen mi vida. Mi casa nueva no tiene recuerdos de Andrés. No tiene habitaciones donde yo haya esperado que regresara tarde del trabajo, ni una cama donde me haya preguntado por qué ya no me miraba igual. No tiene mensajes escondidos, ni explicaciones que no cuadran. Es solamente mi casa. Y después de todo lo que pasó, eso era exactamente lo que necesitaba.